Muy buenas tardes, Iglesia del Alba. Es un gusto poder saludarlos y vamos a empezar esta reunión de la mejor manera posible, hablando con nuestro Creador. Generalmente solemos subestimar el poder de la oración. Pensamos que cuando oramos no estamos haciendo nada, pero realmente es lo más efectivo que estamos haciendo para cualquier circunstancia de nuestra vida. Dios usa la oración para cumplir su propósito en tiempo y forma. Eso podemos verlo en la palabra de Dios. Esta reunión va a hablar en cuanto a la oración y vamos a poder aprender más de ello. Así que vamos a empezar pidiéndole a Dios su guía. ¿Oramos? Padre Celestial, te agradecemos por poder tener el tiempo una vez más de poder compartir con hermanos a través de esta reunión virtual, Dios, de poder aprender de tu palabra, Dios, y sobre todo de poder estar en comunión contigo, Dios. Bendice este tiempo donde vamos a participar del sacrificio de amor más grande hacia nuestra vida, Dios, el cual Cristo se ofreció en la cruz para salvarnos. Y también, Dios, vamos a poder compartir y alabarte canciones y sobre todo aprender tu palabra, Dios. Bendice a cada familia en su casa, Dios, cada hogar bendice, protégelos. Cuida a los familiares que tenemos enfermos, Dios, a la gente de la iglesia que está pasando necesidad. Te pedimos que tú suplas de acuerdo a tu voluntad cada una de sus vidas y nuestras vidas, Dios. Te agradecemos por amarnos tanto, cuidarnos y bendecirnos en cada día, Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hola, ¿cómo están, hermanos de Iglesia del Alba? Aquí les habla el Pilu desde Guatemala y quisiera compartir con ustedes un versículo que está en Mateo 6, 7 y dice: orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. A mí se me viene a la mente esa relación de Dios con nosotros como la relación que tiene un padre con sus hijos. La relación de un padre con un hijo se fortalece por medio de la comunicación, por medio de la relación íntima, pero muchas veces cuando un hijo tiene una relación muy buena con su padre, el padre a veces no tiene necesidad de escucharlas lo que necesita el hijo, sino que simplemente él suple esas necesidades. Entonces Dios lo que quiere primero es que nosotros tengamos una relación íntima con él para poder él satisfacer nuestras necesidades. Y sabemos que hay que orar por esas peticiones, hay que pedir constantemente, pero primero nosotros tenemos que tener una relación íntima con él cada momento más, en cada oración. Y eso me trae a la mente lo que dice Filipenses 4, 6, donde dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, primero que nada, nosotros tenemos que fortalecer nuestra relación con el Padre, y luego nosotros ya teniendo una íntima relación con Él, vamos a poder entrar delante de Él con las peticiones, y Él automáticamente ya sabe lo que necesitamos, pero Él quiere escucharnos y sobre todo quiere tener una relación íntima con nosotros.
Hola, buen día, ¿cómo están? Qué bueno poder estar un domingo más compartiendo. Ya estamos casi por compartir los símbolos y queremos invitarte a tener una pequeña reflexión, un pensamiento que nos lleve a pensar en la persona del Señor Jesús, porque de Él se trata todo esto en esta mañana. Dice Juan, el capítulo 21, ya casi se acaba el libro, y nos narra una escena que para mí es hermosa. Cuenta que estaban los discípulos, habían ido a pescar, habían salido de noche, ya estaba entrada la madrugada y casi que amanecía, y vemos cómo el Señor Jesús se aparece en la orilla y les habla, ¿no? Jesús ya había muerto, ya había sido crucificado, pero también había resucitado. Y ahora vemos cómo Jesús, resucitado, sale al encuentro de sus discípulos otra vez. Y dice que Jesús, parado en la orilla, les habla, les pregunta si tenían algo para comer. Ellos les dicen que no. Evidentemente no había sido una buena noche de pesca. Y como aquella vez, ¿te acordás cuando Jesús le dijo, tiren la red para el otro lado? Y la red se llenó de peces. En esta ocasión vuelve a pasar lo mismo. Entonces Juan, que estaba en la barca, lo mira a Pedro y le dice, Pedro, es el Señor. Entonces Pedro se transforma, se pone la ropa, narra Juan, y se tira al agua y empieza a nadar porque no podía esperar para llegar a la orilla y encontrarse con el Señor. Asimismo también los discípulos, me los imagino, empiezan a remar porque querían llegar a la orilla para estar con el Señor. Y te leo el versículo 9, dice, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traigan los peces que acaban de pescar. Entonces Pedro sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan, coman. Y nos narra Juan que ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Porque sabían que era el Señor. Entonces en el versículo 13 dice Juan, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Y entonces así Juan nos relata una escena maravillosa que sigue, pero nosotros queremos pensar en esta mañana, y yo en esta escena encuentro el deseo que tiene el Señor Jesús de querer compartir con los suyos. Y en esta mañana estamos a punto de compartir entre nosotros, pero sabemos que Dios está presente en medio nuestro. Y yo te invito a pensar en esta mañana que Jesús fue el que preparó esa mesa, que Jesús dejó todo listo para poder a nosotros hacernos parte de esto. Y así como en esa última cena, ¿te acordás? Con sus discípulos, Jesús tiene esa expresión, dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Y toma el pan y lo parte y se los da y les dice, este es mi cuerpo. Y así mismo hace con el vino, ¿no? Con la copa, y dice, esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto. Jesús y su deseo de querer compartir. Y en esta mañana Él nos invita a compartir. Yo pensaba, Jesús había muerto. Jesús había sido crucificado. Jesús había ya entregado su cuerpo, entregado su vida. ¿Qué más podía dar? ¿No lo había dado todo ya acaso? Pero en esta escena, y casi terminando su libro, Juan nos muestra cómo Jesús todavía sigue dando. Y nosotros entendemos, sabemos que Él lo dio todo por nosotros. Estos símbolos que vemos son prueba de ello. Pero también la Biblia nos habla y nos dice que su misericordia se renueva cada mañana. La Biblia y su palabra nos habla que su corazón está dispuesto a darnos, que Dios todavía está dispuesto a darnos todo lo que nosotros necesitemos, a cubrir todas y cada una de nuestras necesidades, a no dejarnos desamparados. Pero en esta mañana, como te decía al principio, todo se trata de Jesús. Y así como vemos en Jesús ese deseo de compartir, también en la palabra encontramos
el deseo que tuvo Dios de querer compartir con nosotros y cómo Él nos entregó a su Hijo, a su único Hijo, y cómo Él preparó todo para que hoy nosotros podamos ser parte de esto. Y terminamos pensando en esto que también dice la palabra, que cada vez que nosotros compartimos estos símbolos, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Qué bueno en esta mañana saber y tener presente en nuestros corazones esta promesa del Señor Jesús, de que esto que hacemos, lo hacemos hasta que Él venga. ¿Sabes por qué? Porque Él viene. Y termino diciendo su promesa en el libro de Juan, en el capítulo 14, encontramos esas palabras del Señor Jesús diciendo: y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. El Señor viene. Compartamos estos símbolos, pensemos en Él, pensemos en todo lo que nos has dado, estemos seguros de que Él va a seguir proveyendo, de que no nos va a desamparar, y que nuestros corazones se llenen de gozo y de alegría de saber que Él viene pronto, que, como dice la palabra, toda esta tribulación que pasamos, todos estos sufrimientos que pasamos, no son comparables con la gloria venidera. Compartamos, pensemos, meditemos en la persona del Señor Jesús y disfrutemos de su promesa de saber que Él viene pronto.
Un saludo muy especial a mis hermanos del alba. Gracias doy a Dios de que podemos compartir este tiempo a través de la palabra de Dios. Y les mando un abrazo. Si hay algo que llevo en mi corazón es el hogar. En estos tiempos en los cuales he podido compartir la palabra a través del Zoom con iglesias, uno de los pedidos de oración es que oren por ustedes. Así es de que vamos a hablar de un tema muy importante y es el tema de la oración. Para eso acompáñenme a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 9 en adelante. Dice la Escritura: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, por favor, Señor, háblanos a través de tu bendita palabra. Que tu Espíritu Santo tome tu palabra y nos hable. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hay una necesidad muy grande es el tema de la oración. ¿Por qué el tema de la oración? Porque es un tema en el cual está involucrado el Padre, involucrado el Hijo y involucrado el Espíritu Santo. Y siempre me pregunto, ¿por qué es tan importante? Porque cuando Cristo vino, nos dejó un ejemplo a seguir. La Escritura habla que en los momentos en que Él tenía que tomar decisiones, oraba. En momentos como cuando eligió los 12 hombres, dice que estuvo toda la noche orando en la montaña. Toda la noche orando. También la Escritura dice que de mañana se levantaba a orar. En el Getsemaní, Juan capítulo 17 también nos muestra esa oración intercediendo ante el Padre. Y si es importante para Cristo, mucho más importante para nosotros. Por eso, en un momento los discípulos, creo que lo más importante es: Señor, enséñanos a orar. Y a través de este pasaje, no les dijo: hagan esta oración como una repetición. Hagan esto de esta manera, sino lo dejó como un modelo para mostrarnos cómo orar ante Dios. Y primero comienza con Padre nuestro. No se dirige a una persona común, no se dirige a alguien común que no conoce, se dirige a alguien con el cual tiene una relación. Es una relación en la cual incluye el Padre e incluye el Hijo. Nos acercamos a nuestro Padre, nos acercamos a nuestro Padre. Somos hijos de Dios, todos los que un día creímos en Él, nacimos de nuevo, un día aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, dejando nuestros pecados en aquella cruz y recibiendo a Cristo en nuestro corazón. Oramos al Padre, pero solamente aquellos que son sus hijos. Ahora, la Escritura dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La Escritura nos muestra que se ora al Padre, al Creador de Génesis capítulo 1, que con su voz creó el mundo, con su voz creó las plantas, con su voz creó la tierra, el mar y todo lo que en él habita. El Dios creador, el Dios eterno, el Dios omnipotente que todo lo puede hacer, el Dios majestuoso, inmutable, que nunca cambia. Nuestra oración va dirigida al Padre. A Él le hablamos porque tenemos algo en común. Tenemos algo en común, que es el Espíritu Santo, que es el que nos capacita, nos bautizó en el momento de la salvación, porque somos sus hijos. Ahora, oramos al Padre, pero ¿cuál es el propósito de la oración? El propósito de la oración está en Mateo capítulo 6, versículo 10. Dice: hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Tiene un único propósito nuestras oraciones: que se haga la voluntad del Padre. Ahora, no es un ejercicio en el cual nosotros doblegamos la voluntad de Dios para lo que nosotros queremos, pensamos o deseamos. La oración es buscar la voluntad de Dios
y seguirla. La oración es la forma de lograr que se haga la voluntad de Dios en la tierra. A veces queremos lo que deseamos, pero la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. La oración exitosa es encontrar la voluntad de Dios y seguirla, hacerla. ¿Por qué? Porque Dios nos capacitó a través del Espíritu Santo que intercede por nosotros para que en medio de eso nosotros entendamos cuál es su voluntad y clamemos al Padre por su voluntad. Ahora, ¿cuál es su voluntad? Algunas cosas están muy claras en la palabra de Dios, están descritas en ella. La voluntad de Dios es nuestra santificación, la voluntad de Dios es que nos apartemos de la inmoralidad, la voluntad de Dios es que aprovechemos bien el tiempo, la voluntad de Dios es que le obedezcamos, la voluntad de Dios es hacer el bien. Hay muchas cosas que están muy claras en su palabra que tenemos que obedecer y otras de las cuales tenemos que apartarnos. Pero hay otras cosas que no están escritas. ¿Qué trabajo buscar? ¿Qué universidad seguir? ¿Qué carrera seguir? ¿Cuál es la persona que Dios tiene para mi vida? Eso no está escrito, tal nombre. No. Pero al no estar escrito, no indica que no podemos saber su voluntad. Sí la podemos saber cuando estamos ligados a la persona de Cristo totalmente en dependencia. Juan capítulo 15, versículo 7, todo el capítulo 15 nos habla de que separados de Él nada podemos hacer. Entonces, cuando es la voluntad de Dios de cosas que nosotros pensamos o queremos, tenemos que estar en plena comunión y Él nos lo va a mostrar. Ahora, ¿por qué no lo muestra? Porque oramos al Padre a través del Hijo, pero en el poder del Espíritu Santo, y Él va a colocar su voluntad en nuestros corazones. Ahora, no solamente el propósito de la oración es la voluntad de Dios, sino la provisión. La provisión de la oración, dice la Escritura en el versículo 11, y el pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. La provisión en la oración. Querida familia del Alba, quería tener este tiempo de meditar acerca de Mateo 6:7 que nos dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. En este tiempo, tanto creyentes como inconversos nos hemos acercado mucho a Dios en oración, porque nos libre de una enfermedad, porque nos ayude a salir de una crisis económica o porque esta pandemia ya pueda terminarse. Tenemos que entender que no por el hecho de nosotros poderle pedir a Dios siempre el mismo motivo, Él tiene la obligación de responder a nuestra oración como nosotros esperamos. La respuesta de Dios a nuestra oración puede ser un sí, un no o una espera. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a aceptar su voluntad a esa respuesta. Primera de Pedro 1, el versículo 6 nos dice que aun si es necesario, tenemos que pasar por diversas pruebas. Así que los desafío con eso. Gracias. Hola hermanos, buenas tardes. Hoy quería compartirles un versículo y muy breve una experiencia. En 1 de Juan 5, 14 y 15 dice: esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que Él nos escucha en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y me quiero enfocar en el versículo 14, es uno con el que Dios me enseñó que cuando nosotros oramos tenemos que realmente pedir conforme a su voluntad. Los cristianos siempre decimos muy fácil así, que orar solo es hablar con Dios y así de simple, pero es importante que nunca nos olvidemos que cuando estamos orando realmente tenemos que estar dispuestos a recibir un no como respuesta. Que nuestra vida no es planearla y después orar para ver qué dice Dios al respecto o para que Dios ponga su firma al pie, sino que realmente se trata de orar para estar tan cerca de Él, que Él nos muestre a nosotros qué planes Él tiene para nosotros, ¿no? Entonces, yo los animo a que ustedes puedan estar cerca de Él, que puedan estar tan cerca de Dios que cuando pidan algo pueda ser conforme a su voluntad. Y entonces sabemos que si pedimos conforme a su voluntad, Él entonces nos escucha. Y
bueno, como sabemos que nos escucha, también tenemos la confianza de que Él nos va a responder. Así que bueno, nos animo a orar de esa manera, a poder apropiarse quizás de esos versículos como en algún momento también Dios me enseñó a orar. A mí espero que realmente pueda ser de bendición. Nos vemos. Para ver la provisión en la oración, vamos a ver algo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La dependencia. Pero no solamente tenemos que tenemos que orar por su provisión del pan. Tenemos que orar por la provisión de todo lo que necesitamos, materialmente, pero también espiritualmente. Dependencia en su provisión. Dependencia en su provisión. Dios es fiel en proveer a su tiempo. Nos lo mostró a través de toda la Escritura. Con su pueblo, 40 años en el desierto, les dio de comer, les dio agua, no les faltó nada. Yo les digo que cuando llegué a Argentina, llegué de 10 días de viaje a prepararme en el Instituto Bíblico. Y literalmente salí de Colombia y llegué con $5 y un bolso de ropa prestada. Han pasado casi 30 años y si hay algo que puedo dar testimonio es que la provisión de Dios ha sido perfecta. Nunca me ha faltado nada, porque Dios es fiel. Pero también tenemos que clamar por su provisión, suplicar por la provisión para nuestras familias, para nuestro barrio, para el hogar, pero también esa provisión espiritual que necesita la gente. Pero no solamente la provisión, sino también el perdón. Dice el versículo 12, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón. Si hay algo que tenemos que tener en cuenta, es que nosotros todos los días, a través de nuestra naturaleza pecaminosa, ese ADN que llevamos desde que nacemos, hacemos cosas malas delante de Dios, en pensamiento, en el corazón o en la voluntad. Y fallamos con Dios. Y tenemos que tener esas cuentas cortas con Dios. Por eso tenemos que suplicar día a día cuando fallamos por su perdón, porque nos limpie, porque nos perdone. Pero también tenemos que perdonar por lo que nos han hecho o lo que nos hace. ¿Por qué? Porque si Dios nos perdonó tanto a nosotros en esa cruz, de vergüenza, de dolor al morir por nuestros pecados, ¿cómo no vamos a perdonar? Ahora, yo sé que nos han hecho de pronto cosas difíciles en nuestras vidas, cosas que han dolido en el alma, en el corazón, pero tenemos que perdonar. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros no perdonamos, lo alimentamos y se vuelve una raíz de amargura que a los únicos que nos hace daño es a nosotros, a los demás no. Y esa raíz de amargura no nos deja avanzar y vivimos mal, vivimos con enojo, con bronca. Yo sé que hay cosas dolorosas, pero ¿sabe cuál es lo mejor? Sacarnos esa mochila que llevamos y perdonar. A veces cuesta, pero Dios a través de su Espíritu Santo nos capacita para perdonar y nos sacamos ese resentimiento del corazón. Pero no solamente el perdón, sino la protección. Y no nos metas en tentación, dice el versículo 13, mas líbranos del mal. La protección en la oración. La protección en la tentación. ¿Por qué? En Efesios capítulo 6 nos muestra la Escritura que tenemos lucha con principados, con potestades, con el mismo diablo que intenta hacernos caer en el mal a través de la tentación. Por eso tenemos que clamar por la protección, porque nos libre de mal desde la mañana cuando nos levantamos. Hay un ejemplo muy claro en la Escritura, el apóstol Pedro. Momentos antes de la cruz, le decía al Señor, Señor, yo voy a la cruz, si tengo que morir, muero, pero jamás te negaré. Y aumenta su pensamiento y su voz. Y le dice, Señor, otros lo podrán hacer, pero yo no te voy a negar. Y en el momento de la cruz, la Escritura dice que 3 veces le negó y terminó llorando amargamente. ¿Por qué?
Porque antes, en el Getsemaní, cuando el Señor le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación, Pedro se quedó dormido. El Señor le dijo, la carne es débil, pero necesitas clamar para que no entres en tentación. Tenemos que clamar para que nos libre, para que nos limpie, para que nos proteja, para que proteja a sus pastores, a los que les ayudan. Pero no solamente la protección, sino la alabanza. Dice, santificado sea tu nombre. 6:13. 6:13 lo vamos a leer. Dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. La alabanza en la oración, alabar a Dios, glorificarle, honrarle, cantarle a su nombre, alabarlo, agradecer. Eso es la alabanza en la oración, reconocer quién es Dios. Vamos a hacer un repaso. Oramos al Padre, oramos a nuestro Padre, al Creador, al sublime, al majestuoso. ¿Cuál es el propósito de la oración? Que se haga su voluntad. Solamente eso, su voluntad aquí en la tierra. Pero no solamente que se haga su voluntad, sino también oramos por la protección en la oración, su provisión, la provisión que nos provea lo que necesitamos. Oramos por el perdón, oramos por la protección y oramos por alabarle y honrarle a través de la alabanza. Pero ahora mi pregunta es, ¿por qué a veces no hay respuesta? Yo anoté varias cosas. Lo primero que tenemos que examinar, porque no oramos a Dios como nuestro Padre. A veces no se recibe la respuesta porque no es el Padre, porque nunca hubo un momento de fe, de creer en Jesucristo como su Salvador personal, porque solamente son hijos de Dios aquellos que un día se encontraron, creyeron en el corazón que Jesucristo murió en la cruz, derramó su sangre y resucitó, y creyeron en Él para que les salve por su condición de pecadores perdidos sin esperanza. A veces Dios no escucha la oración, no hay respuesta, porque no es hijo, o también puede ser porque no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es lo mejor que nos puede suceder, y a veces lo que nosotros pedimos no es su voluntad. Entonces, ¿para qué queremos eso? Lo mejor es que así no nos guste muchas veces, su voluntad sea perfecta. Pero a veces Dios no responde porque no pedimos, porque no clamamos, porque no confiamos. Pedimos. Tenemos que pedir a Dios, clamar, suplicar, buscarle como nunca antes. A veces no hay respuestas porque hay pecados sin confesar. No confesamos nuestros pecados y no hay arrepentimiento. Tiene que haber diariamente confesión, y esa confesión produce arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Yo veo mi pecado como lo ve Dios, lo confieso y hago un giro y me doy la vuelta y me arrepiento. Pienso como piensa Dios y giro, no lo sigo haciendo. Lo confieso, mi corazón se duele y sigo adelante. A veces no hay respuesta por estas causas, pero a veces también Dios nos hace esperar porque no estamos preparados para recibir lo que Él quiere, y nos hace esperar para hacernos crecer en dependencia de Él, y ahí nos va formando. Yo quiero terminar con un ejemplo que me dio mi pastor cuando estuve esos primeros tiempos en aquel centro de rehabilitación en Colombia y me enseñó a orar. Yo le dije, enséñeme a orar. Me enseñó con la palabra casa. Lo primero, sé. Confesión. Él me dijo, durante el día uno se ensucia pecando contra Dios en su mente, en su corazón, y hay que tener cuentas cortas con Él. Tienes que confesar, Eliezer, arrodillate, confesar. Y cuando yo estoy solo con Dios de rodillas, yo sé lo que hay en mi corazón.
Yo sé lo que fallo ante un Dios santo. Confesión, 1 de Juan 1:9. Dice la Escritura que si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que estar limpios en todo momento con Dios. Alabanza, adoración. Alabanza y adoración, le dijo Eliezer, alábale, adórale. Y aprendí tantos cánticos allí en aquel centro que buscaba cantarle a Dios cuando estaba solo, alabarle, adorarle. El Salmo 146, 1 y 2 dice: alaba, oh alma mía, Jehová. Alabaré, oh Jehová, en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Cantale a Dios, alabale, adorale, decile que lo amas, decile que lo adoras por lo que Él es. Cantale. Hay cánticos que nosotros aprendemos, hay himnos. Cuando estés orando con Dios, canta, alábalo por su grandeza. Ese súplica, Juan capítulo 15. Qué capítulo hermoso de dependencia en Dios. Separados de mí nada podéis hacer. Pedirle a Dios, clamarle, buscarle en súplica por tus necesidades materiales, espirituales. Suplicarle porque cambie tu corazón. Suplicarle porque toque el corazón de tu familia. Si hay amigos que no tienen a Cristo, si hay familia que necesita de Cristo, Él te va a escuchar. Suplícale. Arrodillémonos ante Dios para clamar por milagros. Y lo último, agradecimiento, acción de gracias. ¿Por qué? Porque es muchas veces lo que olvidamos. Filipenses 1:3 al 5. Dad gracias a Dios en todo, también dice otro versículo de la Escritura. Seamos agradecidos, agradecemos por la casa, por el pan, por la protección, por la gente que nos ama, por la gente que nos ayuda, por lo que tenemos, muchas veces por la prueba tenemos que agradecer. Agradezcamos a Dios cada día. Ya termino. Y si hay algo que me impacta en la palabra de Dios, es que Dios utilizó hombres y mujeres que dependían absolutamente de Él. Y hay un capítulo que me impacta y es Josué capítulo 10. Dice la Escritura que era una de las batallas más difíciles en la vida de este hombre. Y derrotó todos esos pueblos enemigos. La Escritura dice en Josué capítulo 10 que el sol se detuvo todo un día, de 12 a 12. Todo un día, que no hubo un día como aquel ni volverá a haber, hasta que Josué destruyó a sus enemigos. Pero hay algo que me impacta, no hubo un día como aquel, donde el sol estuvo todo el día, no hubo noche. Y el siguiente versículo dice: porque Dios escuchó la voz de un hombre común y corriente. Y queridos consiervos, Dios escucha las voces de hombres comunes y corrientes. Y niños queridos, clamen a Dios, que Él les ama y Él responde y conoce sus corazones. Y les va a guiar, los va a sostener y les va a ayudar. Que tengan un lindo día y que Dios haga grandes cosas con ustedes. Vamos a orar. Gracias, bendito Padre, por tu palabra. Ayúdanos a tener un corazón de confesión, de estar siempre buscando estar limpios, de alabarte, adorarte y honrarte por lo que eres, pero también de suplicarte porque tú nos escuchas y sabes nuestras necesidades. Y ayúdanos a ser agradecidos. Bendice el hogar, bendice los niños, bendice cada familia allí, bendice cada líder, cada señora, cada matrimonio que está sirviendo allí. Y por favor, bendito Dios, cuídales y guárdales en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ya hemos orado y damos gracias a Dios por haber permitido hacer esto una vez más, así como ese lema, ¿no?, que vemos en todos lados: quédate en casa, estamos en nuestra casa, pero juntos como iglesia, ¿sí?
y qué hermosa palabra, qué hermosa reunión que hemos compartido, ¿no es cierto?, la oración. Y justo este mes donde estábamos hablando en los muros de la oración, y qué maravilloso es esto, ¿no?, de saber que a quién oramos, a quién hablamos, ¿no?, a un Dios vivo, un Dios que, como nos dijo nuestro hermano, que nos escucha, que nos habla, que nos contesta, hasta al más sencillo hombre, ¿no es cierto?, un hombre común y corriente, como nos decía, el Señor nos oye con un corazón dispuesto, con un corazón sincero, confesando, pidiendo y alabando a nuestro Dios en todo momento, ¿no es cierto? Y el Señor nos oye y nos responde. Así que bueno, damos gracias a todos aquellos que han participado en esta hermosa reunión. Oramos, bendecimos sus vidas, ¿sí? Y bueno, nos volvemos a encontrar próximo domingo, y que sean bendecidos.